Si te dijera que despiertas una mañana con una etiqueta tatuada aquí en tu frente, de esa palabra, sea un apodo, sea un sobrenombre, que nunca te ha gustado, ya sea en tu infancia, en tu adolescencia o ahora, nunca te ha gustado que te digan así. Piensa cuál puede ser, ¿sí? Tal vez por tu aspecto físico, tal vez por tu forma de ser, tal vez por la profesión que tienes, tal vez por alguno de los roles diarios que tienes en tu vida, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy la psicóloga Gina y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre cómo educar a mis hijos sin apodos. ¿Deseas ampliar mucho más sobre esto? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Las etiquetas, sobrenombres, apodos, digamos que de una forma u otra se volvió como nuestro automático. Y quiero ponerte un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Justamente hace 1 o 2 semanas un papá me escribió que su hija tuvo problemas en el colegio porque le decía gordita de cariño a las otras compañeras. Las profesoras lo tomaron mal, las compañeras lo tomaron mal, a pesar de que ella se lo decía de cariño porque lo aprendió de la mamá, que así le decía de cariño a sus amigas. El punto es que, digamos que llámese mamita, gordita, a veces decimos ciertas cosas en diminutivos. Me acuerdo mucho que a mí me daba rabia en el colegio que había un compañero que me decía, ay, es que tú eres flaca. No sé, eso me sonaba como tan despectivo, le decía, no, yo soy delgada, ¿sí? Y digamos que pregúntate qué palabras tal vez le dices o, o te dicen a ti de broma y que en realidad son incómodas, generan un grado de incomodidad. Flaca, escuálida, gordita, flaquita, papito, mamita. Digamos que hay profesionales que a los padres de familia le dicen papitos, mamitas y claramente es como encasillarlos como si solo fueran eso y pues claramente no, ¿cierto? Entonces digamos que es importante, vamos a enfocarnos en esos etiquetas, apodos, sobrenombres que en realidad generan un grado de incomodidad, ¿sí? Ya sea porque yo he aprendido a decírselos a mis hijos o ellos han aprendido a decírselo a otras personas, entonces es importante comenzar a reflexionar sobre eso. ¿Listo? Entonces digamos, bueno, básicamente entonces vamos a hablar el día de hoy a través de 3 claves. Clave número 1 entonces, y es la razón por la que en realidad uso las etiquetas, ¿sí? Como otros de los temas que ya hemos hablado, uso etiquetas porque las usaron conmigo, ¿sí? 1. 2. Uso etiquetas porque en algún momento escuché a mis papás, a los adultos que me criaron, que las usaban entre sí, ¿sí? O 3. Porque en otros espacios que yo estoy diariamente las usan, llámese donde trabajo, donde estudio, con amistades, en el ambiente de pareja, ¿sí? Digamos que te lo voy a poner así para que sea mucho más claro. Es como si yo cargara aquí una etiqueta o un sticker que dijera, no sé, piensa en esa palabra que a ti más te molesta. Y que estuviera aquí ese sticker, ¿sí? Imaginemos eso, imaginemos que de cierta forma no podría despegármelo, sino que estaría ahí pegado siempre, ¿sí? Qué importante es entonces, imagínate entonces que ese sticker no te lo puedes quitar y tratas con agua, tratas con alcohol, tratas incluso con la uña, te lastimas de la desesperación de querer
quitártela y no puedes, ¿sí? Y hasta qué punto, digamos que en realidad yo termino casándome o encasillando a las personas por etiquetas. Ay, la cuatro ojos, ay, el gordito, la flaquita, el negrito, la blanquita, el chaparrito o el bajito, el alto, ¿sí? En fin, tendemos a encasillar con esas etiquetas, ¿sí? Tendemos a, de cierta forma, como a clasificar a las personas. Que el inteligente, la bonita, el disperso, la distraída, como me decían a mí cuando era niña. Ay, el ansioso, la hiperactiva, ¿sí? Y digamos que si bien a nuestro cerebro le ayuda a clasificar las cosas, es importante ser consciente de estas implicaciones. Pregúntate, cuando has usado estas etiquetas o estos sobrenombres o estos apodos, ¿cuántas veces los has usado con tus hijos? Ay, Gina, pero es que yo le digo así de cariño. Pregúntate, ¿tu hijo qué ha manifestado o qué te ha expresado con sus palabras, con su cuerpo, cuando le dices ese sobrenombre? ¿Le gusta o no le gusta? Y voy a ser muy sincera. Si a mí mis papás me hubieran dicho, mi papá o mi mamá, Gina la gallina, claramente me habría ofendido. Claramente no me habría gustado, ¿sí? Claramente dependiendo de la edad habría puesto el límite de una forma u otra, ¿sí? Y más allá de poner esos límites, qué importante es, ok, indaga si tus hijos se muestran cómodos o incómodos en la forma en la que tú les dices, tal vez de cariño. Porque si para ti es lindo, pero para ellos como que comienzan a mostrarte cierto rechazo, significa que no les gusta, ¿sí? ¿Qué te dicen sus palabras? ¿Qué te dice su lenguaje corporal? ¿Qué te dicen los gestos de su cara? Importante revisar eso, ¿listo? Entonces, de lo que hablábamos ahorita, por eso es que usamos las etiquetas. Y hoy estamos aquí para que sepas, ok, las usamos por eso, pero podemos hacer el cambio y eso va muy relacionado a la clave número 2. Y es, ¿cómo puedo pasar de usar etiquetas con mis hijos a enfocar mi atención en las conductas positivas? En lo que me enfoco es lo que se va desarrollando, de cierta forma, ¿sí? Nuestro cerebro por naturaleza tiene algo que se llama el sesgo cognitivo, es decir, se le facilita más percibir las cosas malas o las cosas negativas. Y pregúntate cuántas veces caemos de forma involuntaria en criticar o juzgar a otros, ¿no? Ay, pero tan lindo ese vestido, ay, pero ese vestido está horrible, ay, pero cómo le queda lindo, ay, pero cómo le queda feo, en fin. Y a veces ver las cosas buenas nos cuesta, pero es más que todo por eso. ¿Qué es importante? Enfocar mi atención en las conductas positivas de mis hijos. Es decir, a veces tendemos a usar esas etiquetas diciendo, ay, es que es un desordenado, es una distraída, es un irresponsable, es un inútil, es un vago, no hace nada, es desobediente, es grosero, es agresivo, es violento, en fin. No decimos tiende a ser, sino es, ¿sí? Y la mayoría de las veces lo enfocamos en las cosas malas. Es que es un irresponsable porque no hizo la tarea de matemáticas. Ay, Gina, es que este hijo mío es un grosero porque no quiso salvar a la abuela. En fin. Y ahí nos estamos enfocando en qué? En esas conductas malas o lo que tendemos a llamar popularmente esos malos comportamientos. Es que mi hijo es un niño malo, una niña mala, entre comillas. Y qué importante es, primero, revisemos eso rápidamente y es que como tal, no es que un hijo o hija sea malo o bueno, sino que es la interpretación que yo adulto hago por lo que quería que hiciera y tal vez no hizo, ¿sí? Pero no significa que mi hijo sea malo o bueno. Eso ya es mi juicio, mi interpretación, mi mirada, porque yo me estoy enfocando en
aquello que no hizo y yo quería que hiciera, ¿ok? Entonces eso por un lado. ¿Cómo podemos enfocar la atención en esas conductas positivas? A veces dicen, no, pero es que no hizo la tarea de matemáticas. Ok, volteemos la cosa y es lo que tú deseas que haga, ¿qué es exactamente? Deseo que haga la tarea de matemáticas en el comedor, luego de almorzar, ¿sí? A X hora. Ok, entonces preguntémonos, ¿le estoy diciendo no hagas tal cosa o le estoy diciendo haz tal cosa? Porque si yo le digo no hagas, su cerebro va a entender lo contrario, va a entender, en lugar de que yo le dijera, ay, no rayes la pared, va a entender, raya la pared. Es más fácil enfocarnos en lo que yo espero que haga. Haz la tarea de matemáticas en el comedor a las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Y cómo puedo, digamos, entonces enfocar la atención a ese lugar? Es, ok, digamos que hablemos de esa conducta positiva y es que a la hora de la verdad, pregúntate cómo le dices las cosas. Si tú eres una mamá o eres un papá que me dice, Gina, es que mi hijo no organiza el cuarto y yo le digo y le digo y le digo y no lo hace y es la repetición de la repetidera y soy una grabadora y estoy agotada, estoy exprimida, es estresante repetírselo y repetírselo y repetírselo para que no lo haga. Es que no sé qué más hacer, ¿no? Y me da rabia, entonces por eso le digo que es un inútil, que es un irresponsable, que es esto, que es lo otro, que es aquello, ¿sí? Pero ¿qué es importante? De nuevo, ¿qué es lo que deseas o esperas que haga? Cuando yo te digo organiza tu cuarto, cuéntenme ahí en los comentarios. A cada uno, para ti, ¿qué es organiza tu cuarto? Cuéntenme ahí en los comentarios y los voy a estar leyendo. Les voy a dar mi percepción. Si a mí, Gina, me dicen organiza tu cuarto, yo lo primero que pienso es guardar los zapatos. ¿Sí? Puede que haya otra persona que piense doblar la ropa. Otra persona puede que piense organizar los juguetes. Y podríamos irnos ahí horas. ¿Por qué? Porque cada uno percibe esa instrucción tan amplia diferente. Es decir, es bueno ser específico, es bueno ser concreto. Porque como esto, hay muchas instrucciones que damos en la crianza que son así, demasiado ambiguas, difíciles de interpretar. Puede que para tu niño organizar su cuarto sea coger todos los juguetes, meterlos debajo de la cama, porque mamá quiere el piso limpio o el piso libre, ¿sí? Pero no sabía dónde guardarlos, no sabía más allá de eso si tenía que hacer algo con las otras cosas, no sé, con la ropa, con los zapatos, con las cosas de ir al colegio. ¿Por qué? Porque no fui específica, ¿sí? Al yo decir una instrucción tan amplia, tan general, por decirlo de alguna manera, como organiza tu cuarto, ¿qué sucede? Digamos que, pues a la hora de la verdad esto tiende a ser, además de ambiguo, difícil de hacer para tus hijos, ¿sí? Entonces, sé específico. ¿Qué esperas que haga? En lugar de organiza tu cuarto, hijo, los juguetes de peluche o los muñecos de peluche, colócalos en la canasta morada. Okay. Y le podemos colocar eso un recurso visual, porque si tu hijo especialmente es niño, al tener una visual, esa visual no se va a cansar como tú debes repetirle las cosas las veces que tu hijo lo necesite, ¿sí? Mientras va aprendiendo a hacerlo. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que qué importante es tener en cuenta lo que hemos hablado en espacios anteriores este mes.
que la conducta positiva no sea lo que yo obligo a mi hijo a que haga, ¿ok? Sino en realidad lo que yo espero que haga, pero sin infundirle miedo, ¿sí? Sin ningún tipo de ese tipo de cosas, porque pues no es la idea, ¿ok? Y es importante que comiences a hacer un ejercicio de conciencia. Muchas veces te lo he dicho, no podemos transformar aquello lo que no somos conscientes. Entonces, puede que seas consciente o no de las etiquetas que usas con tus hijos. Pregúntate qué le dices cuando estás feliz de tu hijo, cuando estás triste con tu hijo, cuando estás enojada, cuando estás frustrado, cuando explotas, ¿sí? Cuando gritas, cuando castigas, cuando humillas, cuando tal vez le das la palmadita, en fin. ¿Qué es lo que le dices? Y en esas oraciones encontrarás cuáles son las etiquetas que le comienzas a tatuar a tu hijo en su cerebro, ¿sí? Para poder cambiarlas. Digamos que qué distinto es que si tú eres un niño o una niña, que es mi hijo, qué distinto es a que yo en lugar de decirte, ay, pero es que eres un inútil, te dijera, hijo, yo sé que te está costando colocar los zapatos en su lugar. Puedes hacerlo así. ¿Y por qué le digo así? Porque ahí sí su cerebro voltea y dice, así como, espere, muéstreme. ¿Ok? Y vas moldeando esa instrucción. Debe, al verte a ti haciéndolo va a ser mucho más fácil que lo haga. ¿Sí? Entonces es súper importante que tengamos eso presente. Enfocar entonces la atención en esa conducta positiva, ya sabes, es lo que yo espero, siendo concreto, siendo respetuoso, siendo amoroso, teniendo presente aquí en mi cabeza cuáles son las etiquetas que yo uso para no caer ahí nuevamente, no volver a entrar en ese círculo vicioso. ¿Okay? Entonces, clave número 3, aplica el respeto de doble vía. Y puede que tal vez pienses, Gina, pero es fácil aplicar el respeto. Y en teoría es fácil, pero en la práctica no tanto. A nivel personal, a nivel, digamos, con familias me he dado cuenta que es un reto. Y te voy a poner 2 ejemplos que tiendo a escuchar mucho y es, ay no, pero es que te dije que no no le gritaras a tu hermano. Ay, es que te dije que no le pellizcaras a tu hermanita. Le digo que no grite gritando, le digo que no pegue pegando, le digo que no humille y lo humillo. Es decir, es que tú me tienes que respetar a las buenas o a las malas. Le digo que me respete y respetando y no hay coherencia, ¿cierto? Y lo importante es ver esto no desde la culpa, sino desde la conciencia. Y es que pues de la culpa hablamos hace unos días, me puedes revisar ese espacio. Y es, ok, el respeto es importante que sea de doble vía, de papá, mamá a hijo y de hijo a papás, ¿sí? O el adulto que esté a cargo del cuidado de esos niños, de esos adolescentes. Y no solo de palabras, sino de obra, ¿sí? Cuando tu hijo hace las cosas bien, cuando no las hace bien, porque claramente está aprendiendo poco a poco a desarrollar sus habilidades sociales, emocionales, ¿sí? En fin. Entonces, qué importante es darnos cuenta, si ves, cuando hay respeto, aprendemos a que adultos y los hijos estamos a la misma altura, es decir, hay un respeto por la etapa que está viviendo esos hijos y no trato de exigirle más de lo que sé que puede darme en ese momento, ¿ok? Sé que no gano nada haciéndolo sentir mal, diciéndole etiquetas, apodos, sobrenombres. Es que eres un bruto, eres un inútil, eres un distraído, no sirves para nada, no haces nada bien. ¿Por qué no eres como tu hermana?
en fin. No vas a llegar lejos a ningún lado. Sé que decirle esas cosas no me ayuda en nada, ¿sí? Entonces, aprendo a validar las emociones de mis hijos. Aprendo a reconocer que están en un momento de desarrollo distinto al mío claramente y que su cerebro, por tener menos de 25 años, claramente no ha terminado de formarse, ¿sí? Por consiguiente es un cerebro inmaduro, que apenas está tratando, ponle tú, como cuando a veces uno en la oscuridad trata de meter la llave de la entrada de la casa. ¿Qué pasa? Y la luz se fue, no puedes prender la luz, entonces a veces entra la llave de una, a veces te demoras haciendo varios ensayos en meterla. Eso es lo que pasa ahorita con sus hijos. Sus conexiones del cerebro están así, hasta que se encuentren y se conecten y se fortalezcan y vayan creciendo esas conexiones. Pero es un proceso, no es así. ¿Ok? Entonces, el respeto de doble vía, digamos, es mucho más fácil cuando yo soy consciente de las etiquetas que le digo a mis hijos. Y desde la humildad, ¿sí? No desde la culpa, desde la conciencia. Porque claramente no importa qué edad tenga tu hijo. Si es menor de 18 años, claramente no va a ser consciente o no te va a decir, mira, es que lo que tú me dices es esto, esto y esto. Sino irá reaccionando conforme vaya viendo lo que el ambiente familiar le da, ¿sí? Entonces, si tu hijo te irrespeta, pregúntate, yo cómo le he explicado a mis hijos qué es el respeto, porque si solo ha sido de palabras, si ha sido solo con un cuento, es decir, si ha sido algo muy abstracto, en lugar de mostrárselo con ejemplos reales en la forma en la que yo le hablo a mi pareja, en la forma en la que hablo a mi familia, en la forma en la que le hablo a sus hermanos, en la forma en la que le hablo a mi hijo. Eso es mucho más fácil y mucho más concreto para que vea ejemplos reales, ¿sí? Y en realidad hay un respeto de doble vía, porque muchas veces tendemos a buscar que mi hijo me respete a mí, pero qué difícil es que aprendamos que también yo debo respetar a mi hijo, ¿sí? Y en la medida en que aprendemos eso nos damos cuenta, ok, no solo lo que yo le digo a mis hijos, no solo ese apodo que le digo no le gusta, sino tal vez ese apodo que le dice otro familiar no le gusta, o que le dicen en el colegio no le gusta. Y a partir de ahí, juntos como familia, podemos ir trabajando en aprender a poner límites para que no me digan apodos. Es que enseñarle a esos hijos a decir, no me gusta que me digas Gina la gallina. La próxima vez puedes tocar mi hombro y decirme, Gina, ¿vienes un momento? Gina, necesito decirte algo, ¿sí? Entonces, digamos que eso son habilidades que puedo irle enseñando conforme soy consciente de que las etiquetas puede que no las reciba solo de mí, sino en otros espacios, en reuniones familiares, en el colegio, y tal vez en otras actividades que hace tu hijo, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos eso presente, ¿sí? Porque pues es la esencia de todo. No puedo aprender a respetar si no soy consciente de las etiquetas que uso. Y esto va a ayudarnos mucho a que tu hijo poco a poco vaya generando habilidades. Cuando sienta una alarmita que se prende en su interior de alerta de etiqueta, alerta de sobrenombre, alerta de apodo, pon un límite, ¿sí? Y son estrategias que no va a poder desarrollar en sí, sino vive el respeto diariamente en casa, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, qué importante es que tengamos eso presente. Entonces, quiero dejarte una recomendación muy especial y es que si llegaste hasta este punto te interesa ir más profundo en este tema y por eso quiero recomendarte una clase gratis donde podrás decirle adiós a la desobediencia y a la agresividad en tus hijos. Desde el amor, desde el respeto. ¿Deseas más información? En la descripción de este video te comparto todos los detalles. Bueno, un abrazo. Chao.